Que Dios les bendiga grandemente. Es un gozo, como siempre, volver a reunirnos y escudriñar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar un tema, por demás está decirlo, súper importante, hermanos. Importantísimo. El verdadero movimiento de reforma que debe tener la iglesia remanente. Entonces vamos a estudiar sobre reavivamiento, reforma para la iglesia remanente con urgencia. Así que encomendémonos a Dios porque Él es la fuente de la sabiduría para que podamos comprender este tema con toda lucidez. Oremos. Eterno y glorioso Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por alargar tu misericordia cada día, cada momento, cada segundo y darnos tus bendiciones cada día. En los momentos en que el mundo está, oh Dios, pasar un día con vida es un milagro grande. Y estamos muy agradecidos contigo por ese milagro de la vida con nosotros. Bendice a cada oyente. Bendice a cada persona que va a ver este video. Ayúdanos para poder entender la parte que tenemos que realizar en esta obra de preparación para los momentos terribles a los cuales Satanás va a someter a tu pueblo. Y queremos estar bien sabidos, bien preparados. Muéstranos el camino para esa preparación. Lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, el tema para esta ocasión, reforma y reavivamiento, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Reavivamiento y reforma y reavivamiento en la iglesia remanente. A esto vamos. Siempre me gusta dar definiciones para que tengamos la idea de lo que vamos a tratar. ¿Qué es reforma? Si vamos al diccionario, y lo digo de entrada para que nos mentalicemos de qué vamos a estar hablando. Reforma. Acción de reformar. Volver a formar. Rehacer. Corregir. Arreglar. Reparar. Restaurar. Corregir. Enmendarse. Mejorar una cosa. ¿Qué dije que significa reforma? Acción de reformar, volver a formar, rehacer, corregir, arreglar, reparar, restaurar, corregir, enmendarse, mejorar una cosa. Imagínense todo lo que contiene solo la palabra reformar. Bueno, vamos a ver por qué es necesario reforzar, reformar, rehacer lo que realmente está, ¿qué podríamos decir? Se ha ido desfigurando, se ha ido deformando en nuestra vida espiritual. Entendemos, hermanos, que estamos sumergidos en los acontecimientos finales, que no solamente los adventistas, antes los adventistas éramos tenidos como alarmistas, hablando siempre de persecución, hablando de desastres,
Pero ahora, hermanos, no solamente los adventistas, mire, hasta los espiritistas, los estadistas, dicen que vamos a una forma de vida catastrófica, única, nunca antes vista. Y que el pueblo de Dios pase desapercibido esto, es cosa delicada, hermanos. Yo quiero que vamos a ir a por qué es que Dios habla de un reavivamiento y de una reforma dentro de su pueblo. Es que Dios nos da lineamientos, hermanos. Él nos instruye, nos da instrucciones, nos da la seguridad de su amor, pero el pueblo de Dios se aferra a las instrucciones y que están correctas porque son de Dios, pero se aferra como punto de salvación a las instrucciones, pero se olvidan de mantener una relación estrecha con el que da las instrucciones. No sé si me captan la idea. Las instrucciones sirven porque Dios nos dice, primero quiero que estén conmigo, que me amen. Y cuando ustedes me aman, entonces hagan esto y lo otro. Pero a veces nosotros decimos, vamos a seguir las instrucciones de Dios cuando las seguimos, porque a veces ni las seguimos. Y armamos una religiosidad, nos enfrascamos en la religiosidad, pero nos olvidamos de mantener una relación estrecha con Dios. Y ahí está el problema. Quiero que me acompañen y lo vamos a entender a nivel de la Biblia. Vamos a ir primeramente a Isaías 1. Vamos a Isaías, hermanos. Isaías capítulo 1. Versículos 11 al 18. Miren, esta parte a mí me entristece mucho. Pero esto que vamos a leer es en lo que siempre ha caído el pueblo de Dios. Y en el tiempo del fin, lo mismo está ocurriendo. Leamos desde el 11, del 11 al 18. Aquí está hablando Dios a través de Isaías. Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Pregunto, ¿quién instituyó los sacrificios de ovejitas, de corderitos? ¿Quién lo instaló en el pueblo? ¿Quién lo dio? Fue Dios. Pero miren, dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? El pueblo cumplía con la liturgia, con las ceremonias. Sigo leyendo. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. Hastiado. Esa palabra es fuerte, hermanos. ¿No será que también Dios hoy en día nos dice, hastiado estoy de lo que ustedes hacen en la iglesia? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Llegó el momento en que al Señor ya no quería nada de eso. ¿Pero por qué? Si Él mismo lo instaló, Él mismo lo dio a través de Moisés. Sigamos leyendo. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? ¿Quién? ¿Quién lo manda a hacer? Cuando venís a presentaros ante mí para
hollar mis atrios. Si una iglesia adventista fue hecha para que ahí adore a Dios el remanente, ¿no será que el Señor nos dice, ¿quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios. Hollar es, ¿qué les quiero decir? Hollar significa patear, ¿verdad? Para patear mis atrios. Sigamos leyendo, hermanos, y saquen sus conclusiones. Todo eso Dios le dijo al pueblo que lo hiciera. ¿Por qué ahora dice, ya no soporto eso? Sigamos leyendo. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que va a poner incienso en mi casa cuando entre, y el humo del incienso. Todo eso Dios lo instauró, hermanos. ¿Por qué ahora esto le aparece como abominación? El mismo olor. ¿Por qué ahora el Señor le da asco, pues, el incienso que ponen, que Él dijo que pusiera? ¿Qué está pasando con Dios? Sigamos leyendo. Lunas nuevas, sábado, el convocar asambleas, hermanos, reunámonos para esto, para el otro, ¿verdad? Lunas nuevas, convocación de asambleas, no las puedo aguantar. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando vamos al templo? Vamos a lucir nuestros trajes, nuestras últimas medias licras, corto el vestido y las licras negras para cubrir la desnudez, topada la ropa, medio pintados. Ya no las aguanto, dice, ya no. Vuestras fiestas son una iniquidad. ¿Cuáles fiestas? Imagínense que las fiestas de entonces eran las fiestas de Jehová, y aún esas ya le apestaban. Esas fiestas son una iniquidad. ¿Cuál de esas fiestas se practica en la iglesia? Ahora es el día de San Valentín, el día de los muertos, el día de las mamás, el día del conquistador, el día de la mujer, el día del pastor. Ahora son esas las fiestas. Vuestras fiestas son una iniquidad. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas. Bueno, y como digo, esto lo está diciendo el Señor, hermanos, en base a las fiestas que Él había dicho que allá se convocaran y se hicieran. Y aún esas que Él había dicho que el pueblo ya le apestaban al Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y ahora ve el templo adventista, Dios, ¿verdad? Que el día de la abuelita, el día de la mamá, el día del papá, el día de la amistad, Valentine, que es un santo católico, ¿verdad? Y un Dios, el Dios Eros, el Dios niñito, ¿verdad? Pero y todos celebrando, ¿verdad? Hermanos, díganme dónde están esas fiestas en la Biblia. Díganme dónde están esas ceremonias en la Biblia para practicarlas. Todo en el templo del Señor. Cuando extendáis vuestras manos para orar, oigan esto, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, las 40 madrugadas, hermanos.
nuestras casas llenas de abominación, de mundanalidad, bailando, haciendo, ¿qué podíamos decir? Ejercicio con música mundana para honra y gloria de Dios. Hermanos, no os escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. Ay, hermanos, ¿será que hay algo que tiene que ser reformado en nuestras vidas? Bueno, hermanos, hemos caído en una forma hueca de religión que a Dios le ofende y le apesta. Miren, y esto es lo mismo. Apocalipsis 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, tenemos enfermo a Jesús, hermanos. Está a punto de vomitarnos de su boca. ¿Por qué? ¿Hay algo que tiene que ser reformado en nuestras vidas? Acompáñenme ahí a Amós. Después de Daniel, Amós. Capítulo 5. Versículo 21 al 23. Escuchen esto, hermanos. 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Vuestras asambleas no me complacen. Aunque me ofrezcáis todos holocaustos y presentes, no los recibiré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad la multitud de vuestros cantares. No escucharé las salmodías de vuestros instrumentos. ¿Qué es? Y que no vamos a adorar al templo, pues. ¿Qué es lo que hace que el Señor deseche nuestra religiosidad? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora vámonos otra vez a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. No, hay que ser fieles al ministerio de la mujer, hermanos. Esa es una oleada que viene del feminismo y que la intención es llegar a ungir ancianas y pastoras. Que liderazgo en la iglesia. Toda la vida ha habido liderazgo en la Biblia, hermanos, pero nadie con títulos de hombres, bíblicamente hablando. ¿Qué dice? Este pueblo me honra con sus labios, pero muy alejados, hermanos. ¿Será que nuestra religión está sin Dios? La Odisea, en la iglesia de la Odisea, Jesús está tocando a la puerta. ¿Saben por qué? ¿Cuándo toca usted una puerta? ¿Cuando está dentro o cuando está afuera? La Odisea tiene una religión, se cree re bien, no hay nada que reformar, pero Jesús está afuera. Bueno, estamos viviendo en vista de los acontecimientos que estarían por ocurrir en el día de Jehová, que
realmente ya no están por ocurrir, hermanos. Esto se acabó, entendámoslo. Estamos en el nuevo orden mundial. Pronto un solo sistema político, un solo sistema económico que ya está al punto de, y un solo sistema religioso. La iglesia debería ser despertada por una voz de alarma y el pueblo debía de ser llamado a lograr una conversión auténtica, profunda, y debía ser llamado a lograr esto con todo corazón. Debía efectuarse una reforma espiritual en el seno de la iglesia, en preparación para los grandiosos sucesos que nos han alcanzado. No es que nos van a alcanzar, lo que va a pasar es que se van a ir agudizando y con más frecuencia. Pero el mundo entero está en convulsión en la naturaleza, en la política, en los estallidos sociales que ya no tienen precedentes. ¿Qué es lo que más tendríamos que ver? Y no estamos preparados. Bueno, Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Joel capítulo 2, 1 y 2. Dice, tocad trompeta en Sión. Yo estoy tocando trompeta, hermanos. Ya no hay tiempo. La reforma ya debió haber comenzado hace mucho. Tocad trompeta en Sión y pregonad alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes de toda la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cerca. Hermanos, día de tinieblas y oscuridad, día de nube y densa niebla, que sobre los montes se extiende como el alba. Viene un ejército numeroso, fuerte. Nunca hubo otro semejante, ni después de él jamás, de generación en generación. ¿Saben cuál es ese ejército, hermanos? Las fuerzas demoníacas, a las cuales estamos enfrentando ya. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Hermanos queridos, un movimiento de la verdadera piedad entre nosotros, dice, un movimiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Cuál debe ser nuestro primer trabajo? Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Miren, últimamente aún entre el pueblo remanente que tiene las verdades, hay desavenencias, no hay acuerdos, me cae mal este, me cae mal el otro. Y hermanos, yo honestamente le digo que estamos vigiando la maldad de los demás, pero la propia nuestra no la vigilamos. Eso tiene que ser reformado, hermanos. Dice eso que acabo de leer, está en Servicio Cristiano, página 53, lo que acabo de decir. El párrafo que voy a leer ahorita, el pequeño párrafo es Mensajes Selectos, tomo 1, página 121. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar su Espíritu Santo, pero constituye nuestra tarea. Dios quiere darnos el Espíritu Santo, hermanos, para llegar a hacer lo que Él realmente
quiere que hagamos y sobre todo reflejar su carácter. Pero miren la tarea que nos toca a nosotros. Nuestra tarea por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el compartir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? Ahí está. Por medio de la confesión, la humillación, que cuando nos vamos a humillar, yo pedirle perdón a este, ¿y por qué? Si es él el que me ha ofendido, yo soy perfecto, yo no cometo errores, soy perfecta. La confesión, la humillación, el arrepentimiento. Que se arrepientan todos, pero yo siempre tengo la razón. El arrepentimiento y la oración ferviente. Mire que hay gente que no le gusta orar. Ay, ¿para qué orar? Ay, no. Yo no aguanto, me dijo una vez un hermano. Yo me encomiendo a Dios, eso es todo. Nunca ora, Señor, perdóname, hoy cometí tal error, hoy insulté, hoy odié, nada. El cumplir las condiciones en virtud de las cuales solo haciendo eso podemos ser bendecidos. Y sabe que a usted Satanás le pone en la mente que no lo haga. ¿Para qué se va a humillar? Si él es un terrible, mire, por lo menos yo no soy como él. Hermano, usted está perdiendo la bendición más grande cuando hace esas cosas. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 285. El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. ¿Usted piensa que vamos a estar firmes, hermanos? Cuando vengan la opresión, cuando se nos quiten los derechos, que ya se comenzó con eso. El pueblo de Dios no soportará la prueba. Vamos a ir a la marca de la bestia, vamos a estar apoyando el sistema nuevo que ha entrado. ¿Por miedo a qué? A perder el trabajo, a perder todas las prestaciones. Yo voy a seguir apoyando el nuevo sistema. Testimonios para la Iglesia, página 469. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios. Es una necesidad. Pero esta debe comenzar su obra purificadora entre los ministros. Esto es algo que yo lo digo porque ahí está, pero yo no puedo reformar a un pastor credencializado que tiene el permiso de la organización para decir que no hay necesidad de predicar la bestia, la imagen de la bestia. ¿Yo cómo puedo reformar a esa persona? Yo puedo predicar lo que tengo que predicar, pero ¿cómo lo puedo reformar a la persona? Ahí solo Dios. Se necesita, dice, una reforma dentro del pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros. Hermanos, y voy a esperar yo, voy a estar, cuando los ministros se consagren, entonces yo también. Debe comenzar por ahí, pero si no comienza por ahí, tiene que comenzar con mi propia vida. Dice, debe producirse una reforma dentro del pueblo de Dios. Entendemos, hermanos, que la liturgia no nos salva. Entendemos que ir a los conquistadores, que ir al ministerio de la mujer,
que ir a esto, que ir al otro. Usted puede ir a todas partes como el Israel de antaño, cumplía con lo que le mandaban, pero estaba perdido. ¿De qué se trata entonces? Reavivamiento y reforma. En la Review and Herald de febrero 25 de 1902, también esta cita la pueden encontrar en el Servicio Cristiano, páginas 53 y 54. Escuchen esta cita, hermanos. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. O sea, si usted está esperando que los ministros nos ayuden a reformarnos, hermanos, vamos a perecer junto con ellos. La reforma no la da un individuo, un ministro, una mujer, un hombre. La reforma, el reavivamiento, tiene que sentirse la necesidad para pedirla de acuerdo al Espíritu Santo, no de acuerdo a un ser humano. Los seres humanos podemos motivar, podemos explicar que es necesario, pero no lo podemos hacer, no tenemos ese poder. Vamos a meditar y vamos a definir qué es reavivamiento y qué es reforma. ¿Qué significa el reavivamiento espiritual del cual Dios quiere que nosotros participemos? Reavivamiento, una renovación de la vida espiritual. Una renovación de la vida espiritual. La gran mayoría del pueblo adventista no tiene tiempo para un devocional en la mañana, levantarse antes de irse a meter al baño, a bañarse y estudiar su parte que le corresponde, luego reunir a la familia antes de las actividades, antes de acostarse. Hermanos, se duermen los hogares adventistas con el teléfono en la mano. Ojalá fueran mensajes de Dios, películas, televisión. Eso es lo que consume al mundo adventista, hermanos. No existe una alegría de decir, ya amaneció, voy a orar, estoy leyendo tal libro, qué hermoso todo lo que dice, voy a leer el libro Maranata, voy a leer el libro Eventos de los Últimos Días, voy a leer el Conflicto de los Siglos para ver cómo vamos y buscar a mi Dios para que mi Dios me transforme, me diga dónde estoy fallando, cuáles son mis defectos. No hay tiempo para eso. No hay. Eso es lo que necesita ser reavivado. Una renovación de la vida espiritual. Una vivificación de los poderes de la mente, del corazón. Una resucitación de la mente espiritual. Hermanos, miren, usted puede practicar toda la liturgia que quiera, todas las ceremonias que quiera dentro de la iglesia, pertenecer al Club de Conquistadores, al Ministerio de la Mujer. Y hermanos, ¿dónde están los altos principios? ¿Qué se necesitan reformar? Hábitos de salud, hábitos de alimentación, hábitos espirituales profundos. Estamos consumidos en la moda, en lo que oímos, en lo que comemos desordenadamente, hermanos. Cómo nuestras mentes están embotadas. Necesita nuestra mente espiritualizarse. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, hermanos, rechazamos automáticamente toda forma de pecado, aún a niveles de la mente. Nuestra vida espiritual no nos fortalece en nada porque
tenemos muerta nuestra vida espiritual. Tiene que ser resucitada nuestros hábitos. Yo, hasta que mi padre perdió su mente, él murió de Alzheimer. Yo siempre desde niña recuerdo. Lo primero nos reunía y el devocional, hermanos. Matutina, lección de escuela sabática. Los viernes en la tarde, mi hermano dejaba ilustrado todos los zapatos. Mi mamá y yo haciendo el oficio y la limpieza antes de que el sol se pusiera el día viernes. Y qué alegre, éramos cuatro, entrados en la recepción del sábado. ¿Dónde está eso ahora, hermanos? Si hasta en sábado se compra ahora. No se ve la diferencia. La vida espiritual se ha ido muriendo porque estamos igual que el mundo. Pero el sábado estoy involucrada en todo, ¿verdad? Eso es reavivamiento, reactivar, resucitar nuestros hábitos de estudio, de oración, de disciplina en nuestras propias vidas. Eso nos lleva a reformar nuestros malos hábitos adquiridos. ¿Qué es reformar? Es una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. ¿Qué es? Es una reorganización en mi mente, en mi vestuario, en mi alimentación, en mis hábitos, prácticas. Hermanos adventistas, es duro, hermanos, es duro. Ahorita las situaciones están difíciles. Hermanos que en vez de ir a recrearse, a ver la naturaleza con su familia, que al fútbol, que a esto donde se pelea contra el otro, se golpea. Hermanos adventistas, yo conozco equipos de pastores y ministros adventistas, hermanos, jugando, peleándose porque ganaron, que porque le echó zancadilla, que porque esto. ¿Y dónde está eso en la Biblia, hermanos? La hermana White condena el fútbol. Toda cosa que lleve competencia. Pero ahora eso se ve tan natural. ¿Será que hay algo que tiene que ser reformado, hermanos? Conflicto de los siglos, página 517. Conflicto de los siglos, página 517. Dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no ha sido vista nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Qué va a haber? Mire, si yo no leyera esto en la Biblia, en el espíritu de profecía, yo diría que hasta yo misma estoy perdida, hermanos. Porque a veces nos conformamos con el conocimiento, con la doctrina adventista, la defendemos, pero nuestra vida en sí, en la práctica, está deformada, hermanos. No actuamos de acuerdo a lo que conocemos, a lo que sabemos. Y esta es la parte difícil, hermanos. Antes que los juicios de Dios caigan, y yo siento que ya están cayendo, son gotas de la ira de Dios, dice la sierva, caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no ha sido vista nunca desde los tiempos apostólicos.
el espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Pero sobre cuáles? Sobre los que hayan tenido un reavivamiento y una reforma en su vida. ¿Producto de qué? Porque eso lo vamos a ver al final. ¿Producto de qué? Porque yo puedo decir, ay, me voy a perder, me va a caer el terremoto, me va a caer la peste, ay, voy a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Ya vamos a ver en qué consiste. O sea, yo puedo reformar mi vida y reavivarla aparentemente, pero estar desconectada de Jesús. Y lo hago para que no me caigan los juicios. No lo hago porque amo a Jesús. Tenemos entonces, hermanos, que entender. Tenemos que entender algunas cosas. Muchos ponemos por medida de santidad lo que hacemos, lo que comemos, lo que damos, pero puede verse en nuestro carácter las virtudes del carácter de Jesús a la par de nuestros actos, hermanos. Dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Qué es lo que tenemos que imitar? El carácter de Jesús. Si nosotros, yo puedo hacer muchas cosas, dar bastantes diezmos, yo puedo hacer tantas cosas dentro de la iglesia, un líder, hermanos, pero si mi carácter no se va asimilando al carácter de Jesús, es salvación por obras, y eso es lo que a Jesús le apesta. Cuando yo tengo el carácter de Jesús, voy a hacer las obras de Él como consecuencia de imitar su carácter, que es algo muy diferente. Eso es lo que tendríamos que entender tremendamente, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos por buen camino al reformar nuestras vidas? Hay algunas características que debemos de manifestar cuando es la característica de la verdadera reforma y la falsa reforma. Eso es lo que nos va a ocupar, y tenemos que estar alertas. ¿Saben por qué? Porque Satanás lo falsifica todo. Si Jesús me ha pedido a mí que me reforme, Él va a decir, sí, mijito, va a decir Satanás, yo te voy a decir cómo. Ya no vas a comer carne, ya no vas a esto, ya no vas a hacer lo otro, te vas a vestir así, pero condena a todos los que no son como tú. Y empieza el montón de personas, no montón realmente, pero sí bastante gente, hace ciertas reformas y se comienzan a poner ellos como normas. Conocí a una hermana, hermanos, que ella cuando iba a la iglesia criticaba a todito el mundo. Ella tenía un cabello largo y cuando alguna hermana llegaba con el cabello corto, así que parecemos que estamos en no sé dónde, que aquí, que allá, que esto y lo otro. Fíjense que hay personas que cuando otras hacen lo que ellas quieren hacer, pero por esa capa de santidad que se han puesto, no pueden hacerlo. Por decirles algo, me gusta pintarme. Es un ejemplo, ¿verdad? No es así, pero me gusta pintarme. En el fondo me gusta. Pero como yo predico, me he puesto una capa de santidad que si me ven así, pues ¿qué van a decir de mí? Entonces, pero como allá me gusta, pero veo una hermana que llega pintadita, ¿verdad?
Y yo digo, qué sinvergüenza, que es esto, que lo otro, que no tienen santidad. Y yo estoy criticándola porque ella tiene el valor de hacerlo, aunque no está correcto, pero tiene valor y yo no tengo valor de hacer, y en el fondo a mí me gusta. Que la hermana llegó ahí con el cabello demasiado corto, ¿verdad? Tipo hongo, por decir algo. Y esta que tiene el pelo la mujer, que esto y que el otro. Y saben que esta hermana era naturista también. Miren, yo les cuento cosas que he visto, que me constan. Y que no hay que comer carne, que todos están perdidos. Y eso es parte de nuestro evangelio, hermanos. Dios no deja espacio abierto a Satanás. El pueblo de Dios tiene que practicar la reforma pro salud como un consejo seguido por el amor que le tenemos al Señor y por cuidar nuestros cuerpos, de lo cual vamos a dar cuenta. Eso es ineludible. Pero basar nuestra salvación en eso, este es el grave peligro. Y mire, varias veces, hermanos, la hallaron echándose su sopita ahí ¿verdad? De carnita y todo. Y por último, la hermana murió con el cabello recortado. Ya ella, ¿verdad? Pero ¿por qué tengo que hablar de esta manera? No me gusta, fíjense, pero a veces hay que poner estos ejemplos para que podamos comprender, hermanos. Hay una verdadera reforma. Cuando yo me puedo estar yendo por un camino equivocado, ya sea a la derecha o a la izquierda, en mi reforma. Dice, Satanás ha estado trabajando asiduamente para desvirtuar la atención para la auténtica reforma espiritual del Señor. Quiere obras dentro del seno de la iglesia, obras, liturgia, actividades como signo de salvación. Este ha sido el método del gran enemigo desde los días antiguos. Adulterar lo verdadero y ofrecer una falsificación para causar desorden, caos, perdición, en lugar de verdadera conversión y vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Haga esto, haga lo otro dentro de la iglesia, así se va a salvar. No tenga pena, pero usted siga teniendo su mundanalidad. No se preocupe, sigue vistiéndose como se viste, siga comiendo lo que come, siga bebiendo lo que bebe, siga untándose lo que se está untando, no importa, pero usted ahí esté anuente, haga esto, haga lo otro. Dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 447, donde quiera que Pablo fundaba una iglesia, algunos pervertían la fe enseñando falsas doctrinas. O sea que este problema no es de hoy, siempre ha sido así. Los fariseos, por ejemplo, ¿verdad? En los tiempos de Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que entender cuál es el centro de la verdadera reforma. Pero vamos a ir comprendiendo, hermanos, algunas cosas importantes para nuestra vida. Punto número 1. Fíjense bien. Cuando nosotros reactivamos una verdadera reforma, un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma, entonces se cumplen los requisitos para recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía nos va a capacitar para básicamente 2 cosas, para mucho, pero voy a resumirlo en 2. Número 1, nos va a capacitar, hermanos, para
reflejar a Jesús. Número 1. Número 2. Nos va a capacitar para dar el fuerte pregón bajo circunstancias extremas. Y pongamos número 3. Ya, serían 3. Y número 3, no me gusta hacer así porque a veces se malentiende, ¿verdad? Pero a veces tengo que hacer así para que no se malentienda el signo satánico, ¿verdad? Disculpen. ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir la lluvia tardía? Es la lluvia tardía que nos va a preparar, hermanos. Oiga bien, dije, vamos aquí con el dedo meñique. Número 1, reflejar a Jesús. Número 2, cumplir nuestra misión de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Número 3, prepararnos o bien para el martirio o para pasar todo el sufrimiento que va a pasar el pueblo de Dios a través de el fin de la gracia hasta la venida de Jesús, que serían los 144,000. ¿Cuáles son los signos de una verdadera reforma? ¿En qué está basado? Bueno, el primero es: por sus frutos los conoceréis. Se va a notar el carácter de Jesús en esa persona y va a hacer las obras que Jesús hacía. Se va a eliminar el espíritu de discordia. Eso que a usted le cae mal todo mundo, hermanos, eso no es correcto. Mire, está bien que odiemos el pecado que impera. Vaya, por decirle algo, una madre que tiene a un hijo alcohólico, que ve que hace cosas incorrectas, se destruye a sí mismo, entonces la mamá odia lo que el hijo hace, pero ahí anda la mamá buscándolo detrás para que regrese al camino del Señor. Debemos odiar el pecado, hermanos, pero amar al individuo, así sea el más chismoso, el más odioso, el más orgulloso, el más codicioso. No vamos a dejar de largo el pecado. Claro, tal vez no vamos a probar lo que él hace, pero sí, hermanos, aún esa persona necesita conocer el amor de Jesús y no lo puede conocer así. Dios nos ha dejado a nosotros para llevarlo a eso. El espíritu de discordia desaparecerá y el dolor de uno va a ser el dolor del otro. Ahora, dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 66. El espíritu acusador, el espíritu crítico contra las personas desaparecerá. ¿Qué más? Se quitará el fanatismo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 16. El fanatismo desaparecerá en nuestros propios medios. Nada que tenga que ver con el fanatismo. En la verdadera reforma se mantiene una relación con Jesús y la reflejan en sus actos consagrados, bondadosos, de amor, de misericordia, aún hacia los más pecadores. En Joyas de los Testimonios también dice que el espíritu de sincera conversión, porque el pueblo de Dios, hermanos, está convencido de las doctrinas, pero no está convertido a Jesús. El espíritu de trabajo misionero. No vamos, mire, a veces los que más critican, hermanos, los que más están viendo el defecto del otro, son los que menos hacen en la obra de Dios. Es tremendo esa situación. La persona reformada, reavivada, sin que nadie se lo diga, va a empezar a dar el evangelio en la forma en que pueda. Va a sentir esa angustia en su corazón de hacer esa obra maravillosa, de colaborar con Dios para salvar. Pero
Ni hago nada, pero empiezo a criticar a todo el que intenta hacer algo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Un espíritu de alabanza y de acción de gracias. Qué hermoso, hermanos. ¿Sabían ustedes que hay bases bíblicas para saber en qué se basa el verdadero espíritu de reforma? ¿Lo quieren ustedes ver? ¿Lo quieren leer en la Biblia? ¿En qué se basa, hermanos? ¿Cuál es el corazón de la reforma y del reavivamiento de nuestras vidas espirituales? Tenemos que sentir aflicción por nuestras propias vidas, hermanos. Mire, están pasando dentro del pueblo de Dios cosas espantosas, pecados abiertos horrendos. Satanás está arrasando al pueblo. Y si nosotros nos enfrascamos en eso, ahí nos vamos a quedar. Yo quiero que me acompañen a estudiar San Juan 15. Libro de San Juan, Evangelio según San Juan. San Juan 15. San Juan 15, 1. Mire, si usted, tan sencillo de dónde viene la verdadera reforma y el verdadero reavivamiento. Es tan simple que no lo podemos creer. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Jesús. Dice el 4. Vamos al 4. 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Dónde está la clave? Permaneced en mí y yo en vosotros. Una rama de peras se arranca, se aparta de la vid. ¿Será que apartada del tronco la rama de peras va a dar hermosas peras? Imposible. No nos aburre leer espíritu de profecía, nos aburre orar, no vemos la necesidad de estudiar tanto las profecías ni la palabra de Dios y así queremos corregir la vida de todo el mundo. ¿Y qué hago cuando yo siento ese vacío y hago sentir que este no está haciendo bien, el otro no está haciendo bien? Hermano, es una cosa perversa, de verdad. En cambio, cuando usted dedica a orar, a estudiar, a escudriñar y agarra su Biblia y dice, Señor, muéstrame dónde te estoy fallando. Espíritu Santo, hazme humilde para reconocer que yo tengo que cambiar. Hermano, usted ora de esa manera. ¡Ja! Y adquiere el carácter de Jesús. Cuando la rama de pera está pegada al tronco principal, ¿ustedes creen que esa rama dice, hoy me voy a esforzar por dar peras? No se esfuerza, porque la vid la alimenta y antes que era iracundo, enojado, pero como se va pareciendo a Jesús y está pegadito con Jesús, de repente ahora ya nada le molesta. Impaciente. Ya los hijitos no lo aguantaban, pero ahora ora y le dice, Señor, quiero ser el mejor papá, la mejor mamá para mis hijos, la mejor esposa o el mejor esposo. Y cuando usted va a la Biblia y empieza a pedirle al Espíritu Santo
que le ayude a practicar lo que dice la Biblia, ni cuenta se da cuando usted va siendo transformado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sigamos leyendo el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mientras nosotros no entendamos, hermanos, que como Jacob debemos decir, Señor, no me soltaré de ti hasta que no me bendigas. Y la bendición no es dame un terreno, dame más dinero, dame más trabajo, dame más casas, dame más esto, dame más lo otro. Hermanos, ¿qué es lo que realmente necesitamos sobre todo? Adquirir el carácter de Jesús. Cuando luchemos por eso y se lo pidamos con temblor, con llanto, con confesión a Dios, seremos personas diferentes, hermanos. Y seremos utilizados, bañados, empapados del Espíritu Santo. Y entonces vendremos a hacer las obras que Jesús hacía. El 6. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. Y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Dos caminos tenemos, hermanos queridos. ¿Qué caminos son esos? O me mantengo pegadita con mi Dios, con gozo, con alegría. Que mire, cuando usted esté haciendo sus quehaceres, esté orando, Señor, quítame, yo tengo esta tendencia tan grande, tengo este hábito tan horrible, tengo mi carácter, mi temperamento, qué tremendo. Por favor, quiero ser como tú, ayúdame, pase orando, haga sus oficios, manténgase, orad sin cesar. Pegadita de Dios. Y va a ver que luego va a empezar a hacer las obras de Jesús, no para estar condenando a los demás, no para estar diciéndole al otro sus defectos. Ellos van a ver en usted el cambio necesario que tuvo y van a querer imitar eso. Ojalá pudiésemos comprenderlo, hermanos. La obra del Espíritu Santo tiene que verse en nuestras vidas. Una vida reformada. ¿Usted quiere saber algunas características de la vida reformada a través del Espíritu Santo que manifiesta a Jesús? Acompáñenme a leer esto que voy a leer, que es lo último que vamos a tratar. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Los discípulos habían estado con Jesús 3 años y medio. ¿Y cree usted que habían cambiado? Terrible, hermanos. A Juan y su hermano eran los hijos del trueno. Pedro le pusieron de apodo Cefas porque es piedra, era pura piedra el hombre, pésimo, entremetido. Judas, ya ni digamos el que se perdió. Pero los discípulos tenían cantidad de defectos de carácter, hermanos. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, pero no se vayan sin antes recibir el Espíritu Santo. Así estamos nosotros. Tenemos que llevar un mensaje a toda nación, tribu, pueblo y lengua, pero no podemos hacerlo porque estamos impedidos. ¿Por qué estamos impedidos? Porque no hemos recibido el don maravilloso del Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo hemos recibido? Porque estamos deformados, estamos muertos espiritualmente. Y allá estaban los discípulos. Y cuando viene, ahí estaba Pedro. Ay, si es que por Juan es que no viene el Espíritu Santo.
Y Juan, es que esa piedra que tenemos aquí, y es que es por el otro, es que el otro es terrible, y es que el otro también. Y ahí estaban todos, hermanos. Pero llegó el momento en que empezaron a entender de qué se trataba el asunto. Y atrapados ahí, el Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Y de repente se levanta el hermano Juan y va donde está el hermano Pedro. Y le empieza a decir, hermano Pedro, yo no te lo había dicho, pero yo quiero que me perdones porque he estado pensando que por ti el Espíritu Santo no viene. Pero he visto que yo también soy culpable y he estado pensando mal de ti. Y Pedro, conmovido, le dice a Juan, lo abraza y le dice, hermano Juan, perdóname. Yo he estado pensando exactamente igual. ¡Qué barbaridad! Perdóname, somos hermanos, tenemos que unirnos. Y empieza eso a florecer, hermanos. Fue entonces cuando cayó la lluvia tardía. Cuando ellos dejaron de desaparecer, ellos desaparecieron ellos. Cuando Jesús empezó a manifestarse en ellos y ellos comenzaron a parecerse a Jesús. Increíble, hermanos. Y Satanás no quiere que usted llegue a ese momento maravilloso, poderoso. Mire, si usted no llega por su orgullo, hermano, por estar acusando a todos menos a usted mismo, si no llega a ese punto, no va a recibir la lluvia tardía, hermano. La lluvia tardía no va a ser derramada porque yo aquí estoy, qué bonito, porque predico y todo. Hermanos, eso tiene que ver con que yo tenga el carácter de Jesús. Y Satanás no quiere y le dice, mira el hermano cómo es, y mira el otro cómo es, y mira, y empieza usted a odiar a todo mundo porque no es, hermanos. Hechos 1:14. Estos son los requisitos para que podamos recibir la lluvia tardía. Fueron los mismos requisitos de los apóstoles en tiempo de la lluvia temprana. Requisitos. Si usted logra esto que vamos a leer, usted será parte de ese gran reavivamiento y de la reforma y de la lluvia tardía y del fuerte pregón, y usted va a ser salvo, hermanos. Pongámosle atención. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Por qué está usted orando en este momento? ¿Por qué está unido en este momento? ¿Por qué está orando, rogando y persevera unánime? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos rogaban? Que el Señor los transformara. Llegó a ser prioridad, Señor, ayúdame a reflejar tu carácter. Ayúdame. Miren, si el pueblo de Dios, hermanos, trabajara sobre eso, otro día vamos a hacer, tal vez mañana vamos a estudiar o la próxima clase, los resultados del reavivamiento, de la reforma y de la lluvia tardía. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Sabe que el pueblo adventista no le gusta orar, hermanos? Día de oración y testimonio, 2, 3, nada más. Antes, ahora menos, ¿verdad? Ora usted en su hogar, se arrodilla, se va al cuarto donde nadie lo moleste, comience a derramar su alma sobre Jesús, hermanos. Y usted va a ver los cambios. Nada le teme más Satanás que a eso. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ahora, por ver los defectos de los demás, no podemos estar juntos, hermanos. No podemos. No podemos. ¿Por qué?
Cuando usted logre eso, usted va a empezar a ver un reavivamiento y una reforma en su vida. Un reavivamiento y una reforma original en su vida. Usted va a desaparecer y Jesús va a empezar a mostrarse en su carácter. Hechos 2:42. Otro. ¿Usted quiere saber si va por buen camino en un reavivamiento y en una reforma? Vamos a Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay personas que saben que está poniéndose dura la situación, hermanos. No, dicen que hay que salir de las ciudades, ¿verdad? Pero no saben ni qué es el mensaje de los 3 ángeles, no sabe qué es el mensaje de la Odisea, no sabe qué es verdad presente, pero por miedo quiere irse. Perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. El pueblo remanente tiene un mensaje distintivo. Y ese es el mensaje que debe estarse preparando para dar el fuerte pregón, porque es sobre ese mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, que va a caer la lluvia tardía. Si no se conoce ese mensaje, hermanos, si no se conoce ese mensaje, ¿y cómo vamos a estar unidos? Y hoy en el ámbito adventista hay separación, y eso estaba predicho, el zarandeo, por falsas doctrinas que han minimizado el mensaje por el cual el Señor levantó a una iglesia, en la última etapa, en 1844. Y se le comisionó a esa iglesia para predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué pasa ahora? Predicar ese mensaje es tremendo, hermanos. Hechos 2:42, y usted va a encontrar gente en todas partes del mundo que creen exactamente lo mismo que usted cree cuando cree en el mensaje remanente, en el mensaje que es verdad presente. Dios está haciendo brillar a su pueblo en todas partes del mundo. Y qué lindo es estar conectado con alguien alrededor del mundo que cree exactamente lo mismo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en una organización humana, hermanos, no. En la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los mensajes de los 3 ángeles que contiene los pilares de la fe adventista. ¿Qué más? Miren, perseveraban en doctrina igual, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oh, hermanos, miren, yo voy a leer y vayan conmigo a Hechos, capítulo 2, 43 al 46. Hechos 2. Hechos 2, 43 al 46. Dice: el temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Porque esto es maravilloso, hermanos. No nos debe de atemorizar los hechos, las señales de los tiempos. Lo que nos dicen es que el fuerte pregón y la lluvia tardía está por descender con potencia, y el pueblo de Dios va a hacer milagros genuinos a través de esos seres que van a estar reavivados, reformados y con la lluvia tardía. Mire lo que pasó en Pentecostés. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Nadie decía, esto es mío, esto es tuyo, esto es suyo. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno.
hermanos, llegar a esto. Mire, porque la Biblia lo dice y porque la sierva de Dios dice que la lluvia tardía va a superar al Pentecostés. Es que yo tengo la esperanza de ser parte de esto. Dice, seguían uniéndose cada día al templo, seguían reuniéndose cada día al templo, y en las casas partían el pan y comían, O sea que el pueblo en la época del Pentecostés, de la lluvia temprana, hermanos, era tanto lo que se amaban, y Jesús actuaba poderosamente a través de ellos, a través del Espíritu Santo, hermanos, que dice que la gente se unía. Hermanos, eso va a ser superado por la lluvia tardía. Y Satanás le está metiendo en la cabeza que eso no puede ser. Y usted sigue sosteniendo su orgullo, su vanidad, su glorificación propia. Hermanos, desaparezcamos nosotros y dejemos que Jesús aparezca. Y otra cosa que hacían los apóstoles. Hechos 2:47. Alababan a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Mire, si esto para usted es imposible, hermanos, porque actualmente, pues Satanás nos ha puesto mucho orgullo, codicia, egoísmo, esto es mío, mío, mío. Mire, hermanos, si usted no hace algo para quitarse ese orgullo, de un momento a otro tus cuentas van a quedar congeladas. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Es mejor dar. Mire, la causa de Dios, antes de que se corte el sistema monetario actual, hagamos lo que tenemos que hacer con sabiduría. Pidamos a Dios qué hacer, porque muy pronto ni usted lo va a disfrutar, ni Dios va a tomar en cuenta lo que... O sea, este es el momento. Algo más. Miren, Hechos 16, 22 y 25. Dice que cuando Pablo, si ustedes quieren, vamos a Hechos 16, 22 y 25. Dice, el pueblo de Dios alabará a Dios. Hechos 2, 47 dice, y alababan a Dios. Bajo las peores circunstancias, ese pueblo primitivo, hermanos, daban su vida para Jesús, para la causa, sus bienes, y estaban felices, alegres, gozosos de hacerlo. Tenemos a Pablo y a Silas en el Hechos 16, 21, 22, y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados ordenaron que les quitaran las ropas y los azotaron, hermanos. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y al recibir la orden, el carcelero los llevó al calabozo interior y les aseguró los pies. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuánto nos lamentamos nosotros, hermanos? ¿Cuánto? Y hermanos amados, yo siempre digo, y no me gusta ponerme de ejemplo a veces, pero siempre digo, soy una persona semi-inválida, después de ser una persona activa toda mi vida. Pero hermanos, yo cada vez que me preguntan cómo está, yo digo, estoy recibiendo día a día las bendiciones de Dios. Queridos hermanos, hay tiempos maravillosos que están sobre nosotros.
Sí hay momentos que el pueblo de Dios va a ser probado, pero lo más maravilloso, hermano, del movimiento genuino adventista está al frente. ¿Quién sabe si usted o yo vamos a ser bañados por el Espíritu Santo? Y con una sola testificación, porque el Espíritu Santo va a decirnos qué debemos hablar, usted va a ver convertidos miles en un solo sermón. Usted va a orar por el enfermo y lo va a levantar. Y la gente va a decir, este es el Dios del sábado que ha resucitado, que ha sanado verdaderamente. Los días de gloria para Dios. Por eso es que dice que el mundo será, la tierra fue llena con la gloria de Dios. Hermanos, en esta hora yo invito a cada uno a ser parte de ese grupo victorioso. Yo invito a cada uno a pedirle a Dios un verdadero y genuino reavivamiento y una genuina y verdadera reforma en lo que está deformado en nuestras vidas. Oro por eso, por mí misma. Esa es mi aflicción y eso es mi objetivo, ser parte del movimiento glorioso adventista, este movimiento genuino que va a llevar el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo. Yo quiero ser parte de eso. Que Dios le ayude a usted y a mí a poder ser parte de este movimiento final, donde llevaremos a Jesús como nuestro conquistador al frente de nosotros. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén. Oremos. Eterno y glorioso Dios, aquí estamos, Señor. Nos has bendecido con tu palabra. Hay situaciones que tal vez no hemos entendido bien en nuestras vidas, en nuestra religiosidad. Nos hemos quedado abrazando las doctrinas y la liturgia adventista. Incluso los templos adventistas estamos abrazados a ellos. Estamos abrazados a la organización adventista, creyendo que de esa manera es como nos vamos a salvar. Pero hemos olvidado, como en el pueblo antiguo, hemos olvidado volver a estar conectados íntimamente contigo. Gozar de tu presencia, de tu compañía, que es lo único que puede hacernos dar frutos dignos de arrepentimiento a través de tu Espíritu Santo. Si hemos estado cargados demasiado de nosotros mismos, si hemos estado entretenidos en odiar a nuestros hermanos que no son como yo quiero que sean, si hemos estado entretenidos y Satanás nos da sentir celos unos por otros, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ver en cada uno de nuestros hermanos que formamos este pueblo bendiciones para nosotros y nosotros bendiciones para ellos. Cuando llegue el momento, Señor, antes del cierre de la gracia, queremos estar reflejando tu carácter, manso y humilde de corazón. Haznos parte de ese movimiento final que iluminará la gloria. De tu gloria el mundo se va a llenar. Ayúdanos a llegar hasta ese momento. Querido Padre, queremos conocerte pronto. Queremos pasar este momento aferrados de tu mano, pero con la certeza de que estás a nuestro lado. Bendice a cada uno de los oyentes o de los que están viendo estos mensajes. Bendícelos, te los ruego, te los suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.